Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Yo, Natalia. Ya estoy ahí, sí. Pues ahí le estoy dando, pero ¿cómo se lo paso a usted? ¿Vas, profesor? Pero no la veo a usted ingresando. Buenas noches, Sí, buenas noches. profesor. No veo su nombre aquí ingresando. No veo dónde. Sí, llevo 23. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Sí. Buenas noches. Bueno, ahí la veo a usted. Buenas noches, profe. Buenas noches. Listo, profe. Perdón, antes de que ingresemos. Entonces, profe, si quiere, en los participantes, ¿usted está desde el computador? Sí. En los participantes, en donde dice más en mi nombre, busca mi nombre y donde dice más. ¿Cómo es que es, David? Se me olvidó. Ayuda. ¿David ya ingresó? Sí, aquí estoy. Davidito, Profe, ayúdeme. Ahí le... donde está el nombre de Silvia Natalia, Sí. le da en más y Sí. ahí le da a ser anfitrión o a ser hospedador. Correcto. En el momento en que usted le da... Cambio a Silvia Natalia. Ella No queda aparece como mi imagen ahora. de la clase mientras... Listo, Exacto. ahora soy yo. Perfecto. Listo. Bueno. Y en el momento que usted necesite compartir pantalla, ella misma le devuelve... Ya, ahorita. Profe, puede empezar su clase. Yo ya voy admitiendo aquí las personas. Perfecto, jóvenes. Muy buenas noches de nuevo para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Les agradezco Buenas su noches, presencia, profesor. su presencia y su interés en la clase de esta noche.
Bueno, vamos a ocuparnos hoy ya de algunas instituciones de manera puntual del derecho romano, particularmente en la noche de hoy de lo que llamamos el estatus de las personas. Antes una consideración un tanto previa, ¿no? La doctrina, o mejor, los historiadores del derecho romano, han acuñado una especie de frase marco cuando hacen el análisis macro de lo que fue el derecho romano. No la voy a leer en latín, la voy a leer en su traducción. Todo el derecho de que hacemos uso se refiere a las personas, a las cosas o a las acciones. ¿Qué quieren significar con ello los que afirman esta expresión del derecho romano? Pues que los romanos trataron prioritariamente en tres grandes campos el derecho. Primero, en lo que ellos llaman el Estado. La otra vez habíamos aclarado que por Estado, cuando hablamos de tal en el derecho romano, debemos entender régimen de las personas. Digamos, Estado de las personas, estamos hablando del estatuto personal, valga decir, de la regulación jurídica que los romanos idearon para darle tratamiento a las personas, ¿no? A las distintas clases de personas, porque el estatus en el derecho, el estatus personal en el derecho romano, nos está expresando que los romanos tenían diferentes categorías de personas, ¿no? Ellos conciben diferentes niveles, diferentes calificaciones o condiciones de tipo jurídico. Me explico, hay personas que son libres, hay personas que son libertos, hay personas que son ciudadanos, hay personas que son extranjeros. A eso nos referimos. Para cada una de estas condiciones o categorías de personas, pues los romanos ideaban, digamos, un régimen jurídico para quienes tenían la condición de personas jurídicamente. ¿Sí? Porque los esclavos, como lo vamos a ver a renglón seguido, pues son seres humanos, pero no eran jurídicamente considerados como personas. Entonces, el primer gran campo del derecho romano es el llamado estatus de las personas, llamado también por algunos autores el estatuto personal, porque es una normatividad referida, ya dijimos, a determinar el tratamiento que los romanos, el tratamiento jurídico, el tratamiento que la legislación romana preveía para las distintas clases de personas. Por ejemplo, las que ya mencionaba hace un instante. El segundo gran tema del derecho romano es el estado de las cosas o de los bienes, que en términos un tanto más técnicos del derecho civil se denomina el estatuto real. ¿Qué comprende el estatus de los bienes o de las cosas? Toda la normatividad jurídica a regular aquellos bienes, ¿sí?, que tienen una naturaleza, que son objetos, que son cosas, como efectivamente lo dice el derecho romano, que en términos también un tanto más técnicos y de acuerdo al Código Civil nuestro se denominan bienes. Esos bienes pueden ser bienes muebles. ¿Cuáles son los muebles? Los que pueden desplazarse por sí solos, ¿cierto? Los que pueden desplazarse, no solamente por sí solos, sino aún con la acción del ser humano. Yo puedo alzar mi computador, trasladarlo de esta mesa a la calle, echarlo al carro, puedo cargar libros, son bienes muebles, porque la acción mía permite movilizarlos, permite trasladarlos de un lugar a otro. Los bienes inmuebles, que es otra categoría de los bienes, son aquellos que por el contrario no tienen esa movilidad, ¿no? Básicamente los predios, las fincas, las construcciones como tal. Los bienes también en esa perspectiva pueden ser bienes corporales o incorporales, pueden ser bienes divisibles o indivisibles según se puedan fraccionar. Un bien inmueble depende del tipo y de las circunstancias, se puede fraccionar. Hay bienes que lo permiten, hay bienes que no lo permiten. Hay obligaciones que se pueden fraccionar, que se pueden pagar por cuotas, hay obligaciones que no se pueden fraccionar por la naturaleza o la característica. Hay bienes fungibles o no fungibles, según sea la naturaleza del bien. Un bien es fungible cuando con su uso se agota. Por ejemplo, la gasolina del carro. Le echamos gasolina al carro, consumimos la gasolina, el bien se agotó. La manera de reemplazarlo, ¿cuál es? Volviendo a incorporarle al vehículo más gasolina.
Un bien fungible es, por ejemplo, el alimento. No lo comemos y se acabó, nos vuelve a dar hambre, nos sirve el mismo alimento, no, toca comprar, traer otro, emplear otro, que ya no es el mismo. ¿Cuál es el bien no fungible? Pues el que no se agota ni se destruye con su uso, ¿cierto? Entonces los romanos, todas estas clasificaciones que ustedes las encuentran en el Código Civil nuestro, pues de todas estas clasificaciones se ocuparon los romanos, y por eso cuando hablo o cuando se habla en derecho romano del estatuto de los bienes o del estado de los bienes, estamos refiriéndonos a todas estas regulaciones según sea la naturaleza de los bienes que los romanos advirtieron en ellos. Y finalmente el llamado estado o estatuto de las acciones, que es más bien una especie de código o de estatuto procesal. Los romanos no solamente trabajaron el tema del derecho desde el punto de vista sustantivo, sino también desde el punto de vista adjetivo o procesal, porque los romanos no solamente consagraron derechos, sino que idearon, crearon y practicaron mecanismos para que esos derechos se pudieran reivindicar, se pudieran exigir, se pudieran otorgar, se pudieran conceder, se pudieran defender, en fin. Prevén entonces en el estatuto o en el estado de las acciones todas aquellas formulaciones jurídicas a través de las cuales las personas ejercitaban la defensa o la reivindicación de sus derechos. Son esos los tres grandes estatutos de que se ocupa el derecho romano: el estatuto de las personas, el estatuto de los bienes y el estatuto de las acciones. Digamos en principio que son los tres grandes capítulos del derecho romano. Bien, abramos el primero de esos capítulos, el llamado del estado de las personas, que tiene varios aspectos que es conveniente resaltar. En primer lugar, ¿cuál es el origen del término persona? Porque lo usamos todos los días, pero no sabemos a ciencia cierta de dónde viene el vocablo. Ese es un término que nace en la cultura griega. Los griegos, ustedes saben que los griegos cultivaron las artes escénicas, que los griegos fueron unos grandes amantes de esas expresiones artísticas, y dentro de la variedad de artes y de prácticas artísticas de los griegos estuvo el teatro, el arte escénico. Y entonces los griegos hacían esas representaciones teatrales en ágoras, en plazas muy grandes. Algunos historiadores refieren que en las montañas, a veces para poder concentrar un mayor número de personas, las hacían como en zonas un tanto rurales, fuera de lo que hoy podríamos llamar el casco urbano. En fin, ideaban unos escenarios donde cupiera un buen número de espectadores. Entonces, eso hacía que los actores tuviesen que pronunciar con alto volumen, digamos, sus palabras, todo el discurso de su representación artística. Para ello, para procurar, pues no había aparatos de esto, ni parlantes, ni micrófonos, para procurar un mayor volumen, que la gente pudiese oír de mejor manera el texto, la intervención de cada uno de los actores, entonces ellos idearon unas caretas, y en esas caretas, en la zona de la boca, colocaban unos autores dicen que eran como unas membranas, otros como una especie de tubo, de cualquier manera, eso resulta indiferente. Lo importante es que generaban ahí un mecanismo, tanto, digamos, técnico, artesanal ahí, a través del cual el tono o el volumen de la voz se amplificaba, se crecía, se hacía mucho más audible, cogía una mayor intensidad, y entonces facilitaba que el auditorio oyera las expresiones artísticas de cada uno de los actores de entonces. El prefijo per significa mucho y el sufijo son significa sonido. Entonces ahí comienza a conformarse la palabra persona. Mucho sonido, mucho ruido, dicen algunos, ¿sí? Mucho ruido, y entonces comienza a darse uso, se construye esa palabra y comienza a darse uso a ese término, que finalmente con el tiempo va sirviendo para identificar a los actores como tal. Entonces se habla de la persona, refiriéndose al rol artístico que se desempeñaba en el escenario, y se va empezando a identificar a los actores con el nombre del actor, y eso
llega al derecho romano. Los romanos tomaron muchas cosas de los griegos y por supuesto no fue extraño tampoco la práctica de las actividades escénicas y llevan esa costumbre, esa técnica de elevar el volumen de la voz, pero también llevan el término. Y entonces los romanos lo asimilan y lo vinculan al derecho para significar justamente ya un individuo como tal, un ser propiamente dicho. La palabra evoluciona en el mundo jurídico romano hacia la determinación de una persona, de un ser ya de manera por demás particular. Y ya pues ahí obviamente no se estaba refiriendo a que tuviera máscara o no tuviera máscara, que llevara o no llevara careta, que fuera actor, no fuera actor, no. Ya el término evoluciona de tal manera que los romanos lo vinculan con un sentido jurídico para designar con ello a un individuo. Y es así como el término, digamos, se introduce al mundo de lo jurídico por parte de los romanos. Segundo aspecto en relación con el tema de las personas es a quienes consideran los romanos como persona, ¿no? Y entonces hay que decir que los romanos distinguen dos tipos de personas. Un tipo de personas, una clase de personas, es aquellas que están valoradas o consideradas o definidas a partir de su carácter o su dimensión meramente física, es decir, como ser humano en un momento dado. ¿Y qué dijeron de el individuo considerado en esa perspectiva meramente física para llamarlo persona? Pues que era aquel que tenía, aquel individuo que tenía capacidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Un poco la misma definición que rige hoy en día. Hoy en día está mucho más tecnificada por el derecho civil porque hoy en día es persona aquel que tiene capacidad jurídica. ¿Y qué es capacidad jurídica? Pues eso que los romanos dijeron. Es capaz jurídicamente el que puede contraer derechos y puede adquirir obligaciones. Esa fue la definición y eso está, digamos, nuclear sustantivamente, todavía consagrado en las disposiciones jurídicas nuestras, particularmente en los códigos civiles. Es persona para los romanos aquel que es capaz de contraer derechos y de adquirir derechos y de contraer obligaciones. El segundo tipo de personas que los romanos también conciben y logran estructurar jurídicamente y logran regular jurídicamente son las llamadas personas morales, que los romanos también llamaban en ocasiones personas colectivas, ¿sí? Aquellas personas un tanto abstractas, de manera más puntual lo que hoy en día llamamos en la legislación nuestra las personas jurídicas. ¿Qué son las personas jurídicas? Pues son una serie de entes que ficticiamente se asimilan en capacidad a las personas naturales. Naturales son las personas físicas. Son entes que crean ¿quiénes? Pues obviamente las personas físicas que se asimilan en materia de capacidad jurídica, valga decir, en la posibilidad de contraer, de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Una persona jurídica tiene esa misma capacidad que tiene una persona natural y entonces conforman ese tipo de personas. Hoy en día pues son las instituciones, las organizaciones, las empresas. Tiene, como ustedes lo saben, un conjunto de formalismos, de requisitos para poder constituir una persona jurídica, una persona moral en sentido ya estricto legalmente, ¿no? Aunque pues, las legislaciones admiten, las regula, por supuesto, incluso ya la existencia de personas jurídicas un tanto de hecho. Estas dos categorías de personas, y insisto en ello, subsisten hoy en día. Las dos categorías de personas que creó el derecho romano, la persona considerada como individuo en su plano o en su dimensión meramente física, y las personas morales o jurídicas, vuelvo y repito, esta ficción, aquellos entes que las personas naturales crean mediante la constitución de una entidad, pero que también tienen, al igual que las naturales, capacidad jurídica, valga decir, posibilidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Eso subsiste hoy en día en las legislaciones y ese es un capítulo perfectamente consagrado en nuestro Código Civil
pudiésemos decir que casi sin mayores diferencias. Obviamente hay regulaciones y precisiones de requisitos para constituir personas jurídicas y de pronto algunas definiciones un tanto más avanzadas para entender por persona ya algo propiamente dicho en la legislación civil de hoy. Pero la esencia, el núcleo de los conceptos, sin duda que parte del derecho romano y tiene pues como fuente estas expresiones que me he permitido citar. Bien. Para hablar del estatus de las personas, ¿sí? De las personas físicas, no vamos a hablar de las personas morales o jurídicas, dejemos la regulación para un tanto más adelante. Vamos a hablar del estatus de las personas físicas. Hay que considerar tres conceptos fundamentales. Uno es el estatus de libertad. Otro, el estatus civitatis, que llamaban los romanos, que nosotros lo traducimos al estado de la ciudadanía. Y otro es el estatus familiar, que es el estado de la familia. Son tres planos en los que los romanos regulan todo el régimen atinente a las personas. En el plano de la libertad, en el plano de la condición de ciudadano y en el plano de la familia. Bien, entonces, ahí hay que distinguir. En el plano de la libertad, dos niveles. Las personas consideradas libres y aquellos seres que jurídicamente no eran personas, desde luego eran seres humanos, y que tienen la categoría de esclavos. Entonces, en el plano de la libertad concebimos dos niveles, el de los hombres o las personas libres y el de los esclavos, cada uno con un régimen particular y cada régimen con sus propias características. En el plano de la ciudadanía concebimos igualmente dos niveles. El ciudadano romano, aquel que goza de la plenitud de los derechos de tipo político, y el peregrino o extranjero, que tiene una serie de derechos, que digamos tiene algunas condiciones similares a los ciudadanos romanos, pero que no goza de la posibilidad de ejercer derechos políticos porque no es ciudadano romano. La prerrogativa, la condición para uno ejercer derechos políticos es, la condición previa, decimos, es tener la calidad de ciudadano. Quien no es ciudadano no ejerce derechos políticos y eso viene desde el propio derecho romano, que determinó que solo quienes tenían esa categoría o esa condición, y en Roma eran solo los romanos de nacimiento, podían participar en la toma de las decisiones políticas. Los demás eran extranjeros o peregrinos y se regulaban por un derecho o un régimen diferente al de los ciudadanos romanos. Y en el plano de la familia, igualmente hay que distinguir dos niveles, los sui juris y los alieni juris. Los sui juris eran aquellas personas que no estaban sometidas a la potestad de nadie. No estaban sometidos a la potestad de nadie, mientras que el alieni juris era la persona que estaba sometido, condicionado a la disposición de otra persona, generalmente de lo que en el derecho romano llamamos el pater familias. Entonces hay que distinguir, digo, esos tres planos cuando hablamos de el régimen en el estado de las personas en el derecho romano. Podemos hilar, hacer un plano. Solo los hombres libres, es decir, quienes en el plano del estado de libertad eran libres, solo los hombres libres podían tener el estado de ciudadano y solo los hombres libres podían ser sui juris, ¿sí? Sin perjuicio de que en el marco del sui juris entraran otras personas que por algunas circunstancias particulares todavía no tenían la condición de ciudadanos romanos. Pero bien, ¿hasta aquí claro en los conceptos o hay alguna inquietud o alguna duda sobre el particular? Profe, sui juris, ¿y el otro cuál es? Alieni juris. Alieni es como de alienado, ¿cierto? Persona condicionada, sujetada. ¿Quién es el alienado? El que está supeditado, sometido a algo. El sui juris es el que no tiene ese condicionamiento, esa limitante, ese sometimiento. Ok, Bien. gracias. Veamos con un poquito más de detenimiento cuáles son los requisitos o las condiciones que se precisan en el derecho romano para ser considerado como persona.
Y entonces es importante tener en cuenta que los romanos, en relación con el estado de persona, observaron tres factores principalmente, tres factores fundamentalmente. El primero de esos grandes factores es desde la perspectiva del estatus de libertad, pues ser libre, obviamente. Ya lo decía, ¿no? Hilando los tres niveles, desde la perspectiva del status civitatis, pues ser ciudadano, y desde la perspectiva de la familia, el aliene iuris. Solo quien reunía, insisto en ello, esas tres condiciones, solo quien tenía esas tres condiciones, se le permitía en el derecho romano tener la condición de persona considerada jurídicamente. Y cuando se le considera jurídicamente como persona, pues de esa calificación o categoría derivan efectos de naturaleza jurídica. Derivan efectos de naturaleza jurídica. Pero además los romanos agregaban, para que se pudiese tener a alguien como persona, es decir, no solamente ser libre, ser ciudadano y ser sui juris, los romanos además, digamos como adicionalmente a título de complemento, exigían algunos factores más de hecho para que el ser se pudiese ciertamente calificar como persona. Sobre todo cuando se presentan esas dificultades en el momento del nacimiento del nuevo ser. Primero, que el ser naciente, para ser persona, que el ser naciente estuviese perfectamente desvinculado del vientre materno. Es decir, que el nasciturus, como dirían en latín, el nacimiento, esté ya por fuera del vientre materno, la madre lo haya expulsado, pero además ya no tenga conexión umbilical, valga decir que subsiste por sí. Ya no depende, digamos, de la conexión que por naturaleza tiene durante todos los meses y el proceso o periodo de gestación. Para ser persona, el derecho romano traza esa condición para valorarlo como persona, exige esa determinación. Tiene que estar el ser en nacimiento perfectamente desvinculado del vientre materno y no solamente ya expulsado de la matriz, de la cavidad estomacal o vaginal, como ustedes lo quieran tener, de todas maneras ya por fuera, sino totalmente desconectado del cordón umbilical, porque mientras tenga cordón umbilical, pues de alguna manera sigue vinculado a la madre. Para ser persona se requería entonces, en el derecho romano, para que se le pudiese dar el calificativo de persona, que estuviese perfectamente desvinculado del vientre materno, concepto que hoy en día se sigue manteniendo en el derecho civil nuestro. En segundo término, frente a la posibilidad de que nació o no nació como persona, ¿sí? Nació o no nació como persona, pues los romanos exigían que el ser naciente diera manifestaciones o expresiones de estar vivo. Y esas manifestaciones o expresiones pues podían consistir en que llorara, que es tal vez la más natural de las expresiones de un bebé, llorar al nacer. Entiendo yo que es un proceso natural, seguramente cuando se sienten los cambios, digamos, ambientales, el cuerpo reacciona y la defensa del bebé no es otra que llorar. Por eso naturalmente se produce el llanto del ser en nacimiento. A veces también entiendo que los médicos tienen que, quien atiende el proceso de parto, provocar esa reacción para evitarle de pronto algún trauma que le deje algunas consecuencias cerebrales, tiene que provocarlo con algún golpe o producirle algún dolor o algo de manera tal que, digamos, despierte y reaccione con ese gesto. Pues bien, eso que además de tener, entiendo, un soporte, digamos, médico, clínico, científico, pues por supuesto era una condición de los romanos para poder decir que ese ser nació vivo. Bueno, también que tuviese otra expresión. Los romanos admitían, por ejemplo, que si el bebé movía una mano, movía una pierna, movía la cabeza, pues había nacido, por supuesto, vivo. Entonces, ellos exigían la prueba de que se había nacido vivo. Y la prueba de que se había nacido vivo era que llorara, que gritara, no sé hasta qué punto se pueda gritar, pero algunos libros hablan de que será una condición que los romanos precisaban, que se pudiese medir el grado de respiración,
pero básicamente también que se observara en el bebé algún tipo de movimiento, que eso sí puede ser todavía mucho más natural, más espontáneo, que el bebé se mueva, porque si nace sin ningún tipo de movimiento, pensamos que está más muerto que vivo. Entonces era como el segundo requisito que los romanos precisaban para poder hablar de que alguien era persona. Era como los supuestos base para poder hablar de naturales, por supuesto, de carácter natural, porque los otros de los que hablaba primero son los condicionamientos de tipo jurídico para poder calificar a alguien como persona. Y en tercer término, los romanos tenían una exigencia que era que el ser en nacimiento tuviera forma humana, entendiendo por forma humana que no fuera contrario a natura, un término bastante complejo o un concepto bastante complejo de definir en términos, digamos, biológicos, en términos un tanto más científicos, pero los romanos, pues por supuesto, estipulaban que ese ser naciente tenía que tener una figura, una forma y una expresión física de ser humano, porque cuando no lo presentaba, pues de pronto no lo consideraban como un ser con la posibilidad de tener la condición o la calidad de persona. Entonces, digamos que esos son como los requisitos iniciales desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista físico que los romanos exigieron para tener la calidad o la condición de persona. Yo imagino un tanto que ustedes a estas alturas de su curso de Derecho Civil Personal, pues este concepto seguramente ya lo trataron con el docente respectivo, que es el doctor Mota, si mal no estoy, y me imagino que ya se pasearon por el concepto de persona a la luz del Código Civil nuestro, que en lo sustantivo, en lo fundamental, no difiere mucho de lo que los romanos entendían como tal. Bien, en relación con el estatus de libertatis o el estado de libertad, decíamos que los romanos consideran dos niveles. En primer lugar, los llamados seres libres. ¿Quiénes eran seres libres en el derecho romano? Por supuesto, los que nacieron libres. En un marco jurídico nacen libres. Y el segundo plano para llegar a ser libre era que aquellos que teniendo la calidad o la condición de esclavos, por alguna de las tantas vías o formas como se podía dejar de ser esclavo y pasar a tener la condición de liberto, como era la denominación jurídica del esclavo que adquiría la libertad, pues se convertía en persona libre. Valga decirlo de manera resumida, se podía ser libre en el derecho romano porque se nace libre, ¿sí? O porque habiendo sido esclavo, que es la contraposición al término de libertad, esa persona que era esclava, por alguna de las tantas circunstancias, adquiere la condición de libertad, es decir, deja de ser libre. Desde luego, los romanos daban tratamiento jurídico, en primer lugar, a las personas libres y en segundo, y a los esclavos. Eran dos tratamientos jurídicos bastante distantes. Pero en segundo término, también diferenciaban de alguna manera entre el hombre libre por nacimiento, casi que por naturaleza para ellos, el hombre libre por nacimiento y el hombre libre que dejaba de serlo, es decir, que se liberaba de la condición de esclavo. Entre esos dos seres libres también los romanos marcaban una diferencia. Yo como esclavo sí adquiero la libertad, pero a pesar de que me vuelvo un hombre libre, de todas maneras hay aspectos jurídicos, tratamientos jurídicos que me diferencian de aquellos que son por cuna, por naturaleza, que nacen en el marco de libertad y por consiguiente nacen con la plenitud de todos los derechos. Al primero, valga decir, a quien se tenía como libre de nacimiento, los romanos le dan una expresión de tipo jurídico. A ese lo denominan el ingenuo. El ser que nace libre es el ingenus o ingenio en el derecho, ingenuo, perdón, en el derecho romano. Ingenuo es distinto de ingenuo. Ingenio es creatividad, es talento, ¿no? Ingenuo es, digamos, un tanto
inocente, liberado para los derechos romanos, para el derecho romano de la condición de esclavitud. Y al esclavo que dejaba de ser esclavo, los romanos lo denominaban liberto, significando con ello persona que ha obtenido la liberación. Repito, aun siendo ambos libres, de todas maneras los romanos distinguen para algunos aspectos entre el propiamente libre y el liberto. Los libertos son como libres un tanto, si ustedes me lo permiten, personas libres de segunda categoría, ¿no? Pues, así tengan esa condición jurídica de libres, como que no olvida el antecedente del derecho romano de su condición de esclavos. Profe, ¿Sí? profe, qué pena. A los libertos en la República Romana o en el Imperio Romano se les exigía una prueba de esa libertad como la rudis. Ya vamos a ver a través de qué forma se podía obtener la libertad. ¿Sí? Gracias. Hay varios procedimientos, efectivamente, variados mecanismos contemplados los romanos para que el liberto, para poder llegar a tener la condición de liberto. Ya vamos para allá un segundo, ya llegamos y ahí creo que le podemos absolver un tanto su inquietud. El hombre libre, esa es una premisa que deben tenerla perfectamente clara. El hombre libre en el derecho romano gozaba de la condición de status civitatis, es decir, el libre adquiría la condición de ciudadano. El libre adquiría la condición de ciudadano. Premisa básica para gozar de status civitatis de ciudadano, ser libre. Quien no era libre no tenía la condición de ciudadano. Y por supuesto, el otro tercer aspecto que también ya mencioné. Hace un rato dije que hay que hilar los tres aspectos. El estatus familiar, es decir, que gozaban de la condición de autonomía en ese aspecto, y del estatus familiar se deriva una serie de condicionamientos. Por ejemplo, poder contraer matrimonio, poder contraer cierto tipo de obligaciones relacionadas con el régimen de familia, las que iremos también un tanto más adelante. Pero la condición de libertad básicamente pues supone, en primer lugar, el ejercicio de esos derechos políticos, y en segundo término, eso que tanto nos gusta a nosotros cuando nos afirmamos como libres, hacer un tanto lo que nos venga en gana. En el derecho romano, como lo practicamos hoy en día, como lo entendemos hoy en día, si hay algo consustancial al derecho a la libertad, y ese es un tema que por estos días nos conmueve, nos preocupa, si hay algo consustancial al derecho a la libertad, es la libertad de locomoción, de movimiento. Sí, estamos reprimidos en ese sentido, la circunstancia pues es entendible, aunque jurídicamente eso va a tener problemas a la hora que la Corte haga pronunciamientos sobre la constitucionalidad del decreto legislativo del presidente que restringe, que nos ha restringido la libertad. Pues no quiero decir que la medida no sea buena, acertada, atinada. Puede que algunas disquisiciones jurídicas lleven a que la Corte haga pronunciamientos, digamos, un tanto diferentes y pueda sentenciar la juridicidad o la constitucionalidad de ese decreto en un sentido adverso. No, es una hipótesis, es una posibilidad. Y lo digo, he estado un tanto al margen, porque ya he estado mirando cómo en algunos otros países los órganos de control constitucional han venido fallando medidas exactamente iguales a esa de cuarentena, no tanto la restricción de la cuarentena como tal, sino la sanción que se impone a quien viole la cuarentena. Hay países donde se ha dicho la cuarentena puede tener un piso de legalidad. Lo que no es legal es que si usted salga lo pongan preso. Lo que no es legal es que si usted salga tenga que pagar una multa. Sobre eso ha habido disquisiciones. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, a lo que quiero ir es que, y vuelvo al tema del derecho romano, para los romanos lo más preciado del estatus de hombre libre era la movilidad, la condición no solamente de gozar de los derechos políticos, sino de poder hacer lo que a bien se tuviera, de hacer los negocios que quisiera, de ir a donde quisiera, de, en fin, disponer con amplitud de los derechos que pues hasta ese momento se tenía o se entendía como tales, ¿no? De quienes se predicaban como ciudadanos. El acto jurídico, y aquí entro un poco de pronto en la inquietud del compañero hace un instante, el acto jurídico por el cual el esclavo obtenía la condición de hombre libre se denomina manumicio. Manumicio en la traducción quiere decir manumisión. Manumisión es la traducción de manumicio, de ius manumicio,
como se denomina en derecho romano ese acto. ¿En qué consistía el acto de la manumisión? En que a través de diferentes formas, las vamos a detallar también a renglón seguido, a través de diferentes formas, de diferentes procedimientos, de diferentes maneras, el amo, el dueño del esclavo, en el término jurídico del derecho romano, el dominus, aquel que ejerce la potestad dominus o dominica, como dicen algunos autores, el poder de dominio sobre el esclavo, esa persona expresaba su voluntad o su decisión de que el esclavo dejara de serlo como tal y por consiguiente obtenía la condición de hombre libre. Entonces, pues sí, yo concurría, expresaba a través de las distintas maneras que el derecho romano prevé que fulano de tal, que es mi esclavo, cumplida una determinada condición o ya, según fuese la manifestación, en fin, dejaba de ser esclavo y se convertía por consiguiente en liberto, hombre libre, con un régimen jurídico que tenía, insisto en ello, alguna diferencia de todas maneras con el régimen propio de los ciudadanos, de los ingenuos, que eran los ciudadanos que nacían en el marco de libertad. Entonces, ese liberto de todas maneras sí adquiría la condición de libre, pero tenía, por ejemplo, frente al patronus, al dominus, a lo que podemos llamar un tanto en un lenguaje más coloquial, que no es un término muy jurídico en el derecho romano, el de amo. Amo es un término, sí es un término esclavista, por supuesto, pero en el derecho romano no es tanta la expresión. El derecho romano, cuando se habla del dominus, del que ejerce la potestad de dominio, es eso. El ánimo de señor y dueño, que dice el Código Civil, para referirse a quien es propietario de una cosa, ¿sí? El ánimo que yo tengo sobre algo es lo que me convierte en dueño, pues ese ánimo de potestad, de poder sobre el esclavo, pues se renuncia a esa condición y frente a esa persona, de todas maneras, el liberto guardaba algunos deberes, tenía algunos compromisos, si se quiere, algún grado de obligaciones, por ejemplo, el grado de lealtad. Tenía que tenerle fidelidad. Soy libre, pero yo tengo que ser frente a él un hombre leal, porque me puede revertir. Si yo resulto desleal con él, me puede revertir la condición de libre, de liberto y volverme al régimen de esclavo. ¿Cuándo operaba esa figura? Pues porque se pueden crear por alguna circunstancia entre el esclavo y el potestas dominus, digamos, alguna relación de carácter de amistad personal, de aprecio, cuando no de afecto. ¿Por qué no? Es el caso, por ejemplo, en el derecho romano, por eso se prevén estas figuras. La hija del potestas dominus se enamora del esclavo. Y para darle solución a ese problema, pues, ¿qué hace? Lo libera para que se pueda casar, porque el esclavo no se podía casar. Entonces, para que pudiese tener un matrimonio jurídicamente a la luz del derecho romano, lo libera para que la hija se pueda casar, satisface pues el interés afectivo de la hija, pero ay Dios si le resulta infiel, o si le propone divorcio, o si la maltrata, porque le puede revertir la condición y volverlo nuevamente liberto por algún acto de gratitud. Sí, me salvó la vida, entonces pues yo le correspondo dándole la libertad. En fin, por cualquier circunstancia, ya digamos un tanto subjetiva, eso perfectamente podía acontecer, que el patrón decidiera hacer de su antiguo esclavo ya una persona o un ser liberto. Bien, ¿quién era esclavo? Sería entonces la pregunta, la reflexión siguiente. ¿Quién tiene la condición de esclavo a la luz de la normatividad o del derecho romano? Lo primero que había que decir es que la esclavitud pues, es una figura muy antigua, de las primeras instituciones, digamos, que la humanidad practicó. Recuerden todo ese paseo que hicimos por las sociedades primitivas, y una de las características de las sociedades primitivas es la evolución de ellas, la degradación, el desmoronamiento, recuerdo el término que citábamos en su oportunidad, para significar cómo se fueron entronizando o introduciendo a las sociedades que se iban conformando una serie de figuras, de prácticas, de instituciones, entre esas la esclavitud, por los fenómenos que en su momento tuvimos oportunidad de revisar, que se dimensiona de tal manera, que lo saben ustedes perfectamente, los historiadores denominan a esa primera fase de la humanidad, en una visión, el mundo antiguo, en otra visión, la sociedad esclavista.
porque entienden que lo que predomina desde el punto de vista de la producción social es la figura del esclavo. El esclavo es la gran unidad de producción, el gran valor de producción en esas sociedades antiguas. Entonces, una figura de antiquísima, realmente desde casi que de la evolución de las sociedades primitivas, se fueron formando los esclavos. Recuerde que dijimos que se necesitaba capturar personas, derrotar a los enemigos, volverlos prisioneros de guerra, los sometían como esclavos, los utilizaban como fuerza de trabajo, los utilizaban de romeros en sus barcos, de soldados, en fin, los sometían de manera tal que adquirían la condición de esclavos. Hay una expresión por ahí que se cita por parte de los autores que los romanos definían en primer término que se puede ser esclavo porque se nace o porque se hace esclavo la persona. Es decir, a través de las dos vías o de las dos figuras, los romanos preveían la posibilidad de que la persona tuviese la condición de esclavo. Nació esclavo, así como el ingenuo nacía libre y era libre, el que nacía de padres esclavos, pues obviamente llegaba al mundo con esa misma cadena, con ese mismo hierro, con ese mismo grillete de esclavo, y por consiguiente, casi que por naturaleza, pues era esclavo, y esa condición de nacer como esclavo de una vez lo marcaba para siempre en esa misma categoría o en esa misma condición. Por eso los romanos decían, o nacen o se hacen porque hay otra forma en que siendo libre, yo puedo terminar siendo esclavo. ¿Cómo me puedo convertir en esclavo? ¿Cómo preveía la legislación romana que yo me volviera esclavo o que tuviese la condición de esclavo? Bueno, ya lo decía la primera, por naturaleza, por nacimiento, nací esclavo. Soy producto de la unión de padres que tienen la condición de esclavos y, por supuesto, los hijos adquieren la condición jurídica de los padres, y entonces si ellos son esclavos, pues yo soy por nacimiento esclavo. La segunda hipótesis es la que ya refería aquí hace un instante, como consecuencia de las guerras, por virtud de la guerra. Por virtud de la guerra yo soy prisionero, soy capturado, y el enemigo me lleva. Los romanos capturaban y llevaban, y a esos prisioneros los sometían como esclavos, y pues los utilizaban para las labores de esclavo. Muchos de ellos eran utilizados en actividades de carácter militar. Una tercera eventualidad a través de la cual podía ser esclavo, adquirir la condición de esclavos, era libre, pero si era sujeto de condena por algunos de los delitos que así previera la legislación, generalmente delitos de alguna magnitud, de algún impacto, parte de la pena era convertirme en esclavo. Y entonces, por virtud de decisión, pues me convierto, por virtud de decisión judicial, diríamos hoy en día, esa sentencia me traslada mi condición jurídica al régimen de esclavo. Por ciertos actos comerciales, por ejemplo, porque me vendieron, ¿sí? Como tal, el padre podía vender los hijos, podía vender la esposa, podía vender a ciertas personas sobre las que tenía autoridad de pater, podía venderlos como esclavos. No faltaban los desnaturalizados, todavía los ve uno de vez en cuando por ahí, por hacerse a 2, 3 pesos para consumir droga, los venden. Pues en aquella época no era tampoco de extrañar que fuera una práctica, no suena desnaturalizada, por supuesto, pero también existía en la sociedad romana y las sociedades antiguas formas prácticas de este corte, pues, a través de las cuales la persona podía terminar convertida en esclavo. La otra posibilidad que también se practica es la de, recuerden aquella que vimos en el derecho griego, de que el deudor que no puede cumplir con sus obligaciones termina respondiendo frente al acreedor con su libertad. Y entonces, por estado de insolvencia o de incumplimiento en mis obligaciones, puedo terminar siendo esclavo de mi acreedor. Cuando los padres abandonaban los hijos, quedaban un tanto expósitos, ahí no había bienestar familiar que los recuperara y los llevara y los rehabilitara y después lo diera en adopción. No, alguien los recogía y inmediatamente adquirían, esos hijos abandonados adquirían la condición de esclavos. La mujer libre,
la mujer libre, ojo con esto, ¿no? La mujer libre, que tuviera relaciones sexuales con un esclavo sin consentimiento del pater, podía adquirir la condición de esclava. Entonces, en eso las mujeres, pues había un régimen para ellas en ese sentido un tanto estricto. Tenían que tener cuidado en ese sentido porque una aventura de este orden podía cambiarle sustancialmente su tratamiento jurídico, dejar de ser mujer libre para pasar a convertirse en esclava como consecuencia, repito, de una relación sexual con esclavo, relación sin consentimiento de quien tenía la autoridad de pater sobre ella. Y ya lo había mencionado también otra posibilidad, otra hipótesis Doctor, ¿sí? una pregunta. Cuénteme. ¿Solo los hombres podían ser amos o las mujeres también podían No, ser los amas? hombres, los hombres. Las mujeres tenían unos derechos, pero no tenían esa condición de paterfamilias, ¿sí? Entonces, ni tenían la condición plena de ciudadanas. Listo, doctor, gracias. Entonces, eso era privativo de los hombres. Y ya decía, finalmente, hay muchas otras, digamos, maneras como se podía llegar a ser esclavo, o contempla el derecho a otros. La ingratitud, decía yo, del liberto. Sí, me da la libertad, pero yo quedo de alguna manera comprometido con mi antiguo patronus y tengo que serle grato, tengo que guardarle fidelidad. Ahora, si me dio la libertad por alguna condición, pues tengo que cumplir esa condición, ¿cierto? Entonces, si le doy la libertad, pero usted se casa con mi hija y si usted le pega a mi hija, pues yo le quito la condición. Un tipo de ejemplo. Le podía dar la libertad para determinados fines. Si la condición no se cumplía o el fin se agotaba, de pronto era decisión del potestas revertirle la condición de hombre libre y regresarlo al estado de esclavo. Todas estas figuras, en esto quiero hacer claridad, todas estas formas en que se podía ser esclavo, pues no todas se dan al tiempo. No todas se dan al tiempo. Hay unas que se dan en una época, otras se dan en otra época. No todas perduraron por igual en el tiempo. Hay unas que duraron menos, otras que duraron más. ¿Por qué? Porque el derecho romano va evolucionando. El derecho romano va evolucionando y los romanos, sin perder de vista la figura de la esclavitud, la van como suavizando, la van como humanizando y la van permitiendo, digamos, ciertas, utilizo un término muy común, ciertas mejoras al instituto o a la figura de la esclavitud y entonces algunas formas se van quedando atrás, otras se van suavizando, se van humanizando. No todas estas posibilidades de ser un esclavo o de tener la condición de esclavo se dan simultáneamente y todas al tiempo, no. A lo largo de la historia hay unas que rigen, se acaban esas, entran otras, unas que permanecen por muchísimo tiempo más. Por ejemplo, la de nacer esclavo por nacimiento, la de ser esclavo por nacimiento, pues por supuesto, esa es casi que la de mayor permanencia en la historia romana. Pero si esta es, digamos, un tanto la referencia a quien de hecho se puede tener como esclavo en el derecho romano, digámoslo un tanto más jurídicamente, quién era esclavo en el derecho romano. Ya lo hemos enunciado de alguna manera, pero precisémoslo nuevamente, pues era esclavo en el derecho romano aquel ser, no podemos hablar de persona porque la persona es la que tiene derechos, les toca hablar de ser, ¿sí? Que se encontraba bajo la potestad, la propiedad o el dominio de un amo, de un dominus, ¿sí? De un dominus, ¿sí? De un patronus, también se utiliza el término en el derecho romano, que por supuesto hacía las veces de dueño. Cuando digo hacía las veces de dueño era que tenía la condición de dueño. ¿De qué deriva? También expresaba hace un segundo que uno se considere dueño de algo, de que ejerza sobre ese algo el ánimo, dice el derecho civil nuestro, de dueño. ¿Sí? Por eso a veces las cosas se pierden cuando no se ejerce el ánimo de dueño. Y alguien llega y las ocupa y actúa sobre ese bien con ánimo de señor y dueño, yo puedo terminar perdiendo el predio. Porque el otro lo ocupa, el derecho civil protege la posesión o la ocupación, y si fuera eso le agrego el contenido o el ánimo. Es decir, cuando yo digo ánimo es que actúo frente a la cosa como si yo fuera el dueño. Me voy para un lote que está abandonado, lo ocupo, yo construyo, yo pago los impuestos, yo hago una cantidad de mejoras. Socialmente, comunal o comunitariamente se me reputa y se me entiende como el dueño del bien. Pues finalmente yo le puedo decir al juez, declare que ese bien es mío y concédame la propiedad.
Claro, eso es factible, pero ejerciendo ánimo de señor y dueño. Si ejerzo ánimo de señor y dueño, supone que quien se estima en principio como dueño, pues no ejerce ese ánimo. No es lo que a veces la gente piensa para traer también a propósito de una figura que está hoy sobre el tapete a raíz de las circunstancias que nos afectan. No es la figura de que la gente que cree que porque uno arrendó un inmueble 15 años, entonces va a terminar perdiéndolo. No, no, no. Hay ánimo de señor y dueño durante todo ese tiempo, pues tan lo hay que yo exijo que me paguen mi arriendo. ¿Sí? Ánimo de señor y dueño sería que yo dejara ese bien ahí, me desentendí de él y para los 20 años voy a mirar qué existe. Resulta que ya hay otro que llegó ahí y ejerció el ánimo de señor y dueño. Pues bien, vuelvo al derecho romano. Eso es lo que se predica cuando decimos que es esclavo aquel que está sometido a la potestad, valga decir, a la autoridad o al ánimo de alguien, patronus, que sobre ese ser ejerce el derecho de dominio y actúa frente a él como su verdadero propietario o dueño. Ese esclavo, lo decíamos también, no era jurídicamente persona. El esclavo no era una persona en el derecho romano, ni en ningún derecho de la antigüedad. Hoy no decimos porque hoy en día la esclavitud no existe, pero en el derecho antiguo, que es cuando la figura de la esclavitud se da y tiene tratamiento jurídico, digámoslo, pues no era esclavo, el esclavo no era jurídicamente persona, esa es la razón por la que no tiene los mismos derechos de quienes sí tienen la calidad o la calificación jurídica de personas a la luz de, en este caso, del derecho romano. ¿Qué era entonces el esclavo? El esclavo era considerado como una cosa, una res. Res es la palabra latina o en el derecho romano que se utiliza para designar cosa. Cosa, res traduce cosa. Cuando ustedes vean en el término latín res, esto quiere decir cosa. Entonces el esclavo no era persona, era una cosa, era un bien, era un objeto. ¿Sí? Era una res. ¿Sí? En tanto era res, dice el derecho romano, era res mancipi. ¿Qué significa la palabra mancipi? Que puede ser objeto de enajenación, puede ser objeto de negociación, puede ser objeto de compraventa, puede ser objeto de pignoración. Es decir, el potestas podía ejercer frente al esclavo un tratamiento de cosa y como tal disponer, como a bien tuviera, podía destruirla, claro, lo podía mandar matar, lo podía matar, por supuesto, tenía en algún momento de la historia de la esclavitud, esa potestad de hacerlo. De manera que eso significa, pues, el ánimo de señor y dueño, que puede actuar frente al esclavo como un verdadero propietario, porque era una cosa, el esclavo no era, por favor, eso tengámoslo claro, no era persona. ¿Era un individuo? Sí, digamos de la individuo físicamente, pero no era jurídicamente persona, por eso no tenía ningún tipo de derechos. En tanto era esclavo, pero la consecuencia de la calificación jurídica de ser esclavo es que yo no tengo ningún derecho. No tengo ningún derecho. Porque como no soy persona, no se me reconoce ningún derecho. No soy persona, no se me reconoce ningún derecho. Entonces el esclavo era totalmente vacío, ausente, carente de cualquier derecho. Porque no era persona. Claro, los romanos sobre eso, pues van haciendo algunas concesiones. Ya decía también hace un instante, van humanizando un poco, van haciendo algunas concesiones. La primera de esas concesiones es más por conveniencia realmente que digámoslo por pleno convencimiento o por aceptación de la condición o del talante de ser humano, natural de ese individuo. No, es más una concesión por conveniencia. ¿Cuál es la primera, tal vez, de las grandes concesiones que el derecho romano le da al esclavo en materia de derechos? Usted puede tener pareja. Es decir, no se puede casar en el estricto sentido del matrimonio romano. Lo vamos a ver también, no hoy, pero sí unas 2 clases más adelante, si no en la próxima. Lo que llama el derecho romano la iustitia nuptiae, es decir, el matrimonio. No me puedo casar como esclavo. Ese matrimonio estaba reservado únicamente para quienes tenían la condición de hombres libres. Pero los romanos
le permiten al esclavo tener una relación, ¿sí? Tener una pareja, si se quiere, eh, y esa relación que no es matrimonio la denominan contubernium. Contubernium, de donde viene la palabra que hoy usamos, contubernio. ¿Qué significa hoy contubernio? ¿Quién recuerda más o menos que cuando decimos, mira, allá hay un contubernio entre fulanos y sutanos, ¿qué estamos significando? Concubinato, algo así, profesor. Perdón, señorita, que no le entendí. Como un concubinato, como una unión marital. Puede ser, ¿así? ese es uno de los sentidos que tiene, y eso es heredado del derecho romano, ¿sí? Nosotros hemos utilizado la expresión contubernio, perdón, para significar una unión de pareja que no es lícita, que no tiene aceptación social, que es más de hecho que regulada por el derecho como tal, aunque el derecho hoy en día regula las uniones de hecho. Pero ese era el sentido, ese es el sentido, por supuesto. Viven en contubernio, María y Pedro viven en contubernio para significar que era una unión dada por fuera de la normatividad jurídica. Contubernio también se utiliza hoy en día con sentido un tanto figurativo para significar la unión de personas o la unión de algunos para obrar perversa o fraudulentamente o con el propósito de hacer daño, ¿no? Allá hay un contubernio de fulanos y sutanos para, qué sé yo, tumbar al director de la institución, entonces, o un contubernio para no permitir qué sé yo, que se haga una reunión mañana, que se dicte una clase, si fuera el caso, en fin, lo que fuera. Se utiliza la expresión también para significar ese tipo de uniones que a veces se dan entre algunas personas con un propósito, digamos, un tanto perverso en ese sentido, ¿no? Entonces, la expresión contubernio, que viene del contubernium es la expresión original en el derecho romano, para referirse al tipo de uniones que los romanos le permitían tener a los esclavos desde el punto de vista de permitirles formar pareja. ¿Por qué era una conveniencia? Bueno, en primer lugar, la imposibilidad de tener una ley natural, ¿cierto? Una ley natural, que es la necesidad que el hombre, el ser humano tiene de expresarse en términos afectivos y en el plano de lo sexual, es una ley eminentemente natural, supremamente difícil de reprimir, de desconocer, casi que absolutamente imposible, y contra ello pues es muy difícil luchar. Y los romanos advierten que contra una ley de carácter natural, como es la ley del impulso, de la fuerza sexual, del placer sexual, que por lo demás es natural, como decía Nietzsche, cuando se nos mete el diablo en el cuerpo, eso es natural a juicio de Nietzsche. Entonces, pues obviamente ellos entienden que eso es imposible de tener. Y antes que luchar por ese tipo de circunstancias, pues le van dando y le van permitiendo, pero lo explotan con un factor de conveniencia. Pues ojalá todos los esclavos tuvieran pareja, porque los hijos de esos esclavos son esclavitos que me van llegando, me van acrecentando mi hato de esclavos, así como la pareja, tengo un toro para que sirva o cargue a las vacas en términos ganaderos, y todos esos terneros o terneras que van naciendo van acrecentando, van enriqueciendo mi hato, es el ganado en términos literal de la palabra, es lo que yo gano. Pues de igual manera los romanos entendieron eso y por eso le van concediendo ese tipo de derechos, pero por supuesto no es el matrimonio del que disfrutaban los hombres libres, permitían y toleraban ahí bajo unas regulaciones muy, muy mínimas ese tipo de unión, básicamente por la necesidad que tenían, por la conveniencia de acrecentar su capital a partir del aumento del número de esclavos. Pero los esclavos no podían comprar ni vender, no eran sujetos de derechos. Y si yo no soy persona, pues no tengo capacidad jurídica, y si no tengo capacidad jurídica, pues no puedo ni adquirir derechos ni contraer obligaciones. Pero el esclavo no podía tener, como no era persona, no podía tener patrimonio. Era una persona carente de la posibilidad de tener patrimonio. Eso para ellos era una figura totalmente ausente, inexistente. Que el esclavo Vinicius le dio por escondidas por comprar algo. ¿Sí? Compró un predio, qué sé yo, compró un animal, compró un semoviente, compró un algo de algo. Pues como él no tenía posibilidad de tener patrimonio,
lo que el esclavo adquiriera en tal condición ingresaba al patrimonio del amo. Ah, que mi esclavo compró un predio, por poner un ejemplo, listo, ese predio es mío, gracias, esclavito. Con su platica o con los medios con que usted se hizo a ese bien, ese entra a mi patrimonio, porque no era posible, en tanto no es persona, no tiene capacidad jurídica, y si no tiene capacidad jurídica no puede tener patrimonio, y si no tiene patrimonio no tiene cómo ingresar bien de ninguna naturaleza al mismo. Entonces tenían en ese sentido limitaciones, ¿no? Sí, y repito, si lo hacía, pues el derecho entendía que ese bien era de quien tenía la condición de potestas. Pero tenían una ventaja, miren ustedes, de medio de todo tenían una ventaja, porque como no eran sujetos de derechos ni de obligaciones, pues no eran sujetos de acciones judiciales. No podían demandar, pero tampoco... Doctor, una pregunta, ¿pero los esclavos tenían algún tipo de remuneración? O sea, ¿ganaban algún sueldo o solo la comida? No, ellos únicamente lo que el amo les diera para la manutención y el sostenimiento, pues, digamos, mínimo, si era que llegaban a tener familia, pues obviamente lo natural, digámoslo así, pero un salario en términos, pues, como lo entendemos nosotros desde hace muchos años, no, eso no existía. El esclavo era una máquina de producción. Obviamente, como mi condición de potestad me interesa que el esclavo me produzca, pues yo tengo que darle y proveer lo necesario para que esa máquina funcione, echarle gasolina. Y no le echo gasolina, el carro no anda. Si no lo llevo al taller y le hago mantenimiento y le cambio el aceite y le cambio los cables y la batería y todo, el carro no anda. Algún día se me parará. Lo mismo pasaba con el esclavo. Eso era perfectamente entendible porque era una cosa, era una máquina de producción. El esclavo era una máquina de producción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no tenía el esclavo no podía pactar, no, que no era sujeto de derechos. El esclavo no podía decirles que me paga tanto, no. Eso no, usted trabaja porque trabaja. ¿Sí? Ahí no había posibilidad de ninguna en ese sentido. Y decía finalmente, bueno, pues como no era sujeto de derechos, ni se le podía demandar, ¿sí? Hizo un negocio y no le pagó, ¿lo podían demandar? No. Pero tampoco él podía demandar. Ah, que yo le compré a fulano de tal y resulta que no me cumplió, no me entregó el bien, o qué sé yo, cualquier circunstancia por la que me sintiera defraudado en la operación de compra. ¿Puedo demandar? No, porque usted no es sujeto de derechos. Entonces, para ellos no existían ni acciones judiciales en sentido positivo, ni acciones judiciales en sentido negativo. Entonces, pues, digamos, ahí un tanto figurativamente, en medio de todo, una ventaja, ¿no? La ventaja de que no haya posibilidad de que a uno lo demanden, que es hoy en día la preocupación de mucha gente en el mundo de hoy. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta el momento? Cuando hablamos de que los romanos van evolucionando un tanto, van permitiendo el contubernio, los romanos también van ampliando, digamos, un poco. Es que los romanos jurídicamente entienden que los esclavos no son personas, jurídicamente. Pero desde luego, los romanos veían que los esclavos eran como ellos, tenían 2 ojos, también tenían pelo, también tenían orejas, también tenían boca, respiraban, hablaban, comían, hacían chichi, dormían, lloraban, les dolía. Y bueno, personas, obviamente, seres humanos todos de la misma condición humana. Entonces, ¿qué decían los romanos? Ellos no son personas, obviamente lo decían en el plano jurídico, pero parecen como personas, ¿no? ¿Ya? No son como nosotros, pero se parecen a nosotros en el plano físico. Por eso el derecho romano va humanizándose un poco, lentamente se va humanizando. Por eso decía hace un instante, llega un momento dado en que les toleran y les permiten que tengan contubernium, que no tengan que hacerlo escondidos, que no tengan que hacerlo en unas situaciones, pues, pero además por el ánimo de conveniencia también que anotaba. Pero les van concediendo otro tipo lentamente, les van permitiendo ahí como ciertas prácticas con algún reconocimiento de carácter jurídico. Por ejemplo, les permitían participar de ciertos cultos religiosos. Los esclavos manifestaban que querían concurrir a una práctica religiosa y se les permite, bueno, vayan a la misa, por decir algo, ¿no? Al culto los domingos, qué sé yo, el día que fuera. Y esto cobra
cobra particular importancia, digamos, se va haciendo más frecuente, se va consolidando esta figura de permitirle a los esclavos el reconocimiento, el participar de los cultos religiosos, sobre todo cuando el cristianismo se va posicionando. Que el cristianismo busca, por lo menos ha sido su discurso a lo largo de los 21, 22 siglos de existencia. Su discurso, ¿cuál es? Los pobres, los sufridos, los perseguidos, los desposeídos, los marginados, los discriminados. Pues obviamente ese discurso encuentra un escenario ideal en quienes tienen la condición de esclavos y allá cala el cristianismo. Y los cristianos se aferran al discurso, los esclavos se aferran al discurso cristiano y entonces comienzan a expresar su interés en concurrir a ciertas prácticas religiosas cristianas. Y eso va a jugar un papel importante un poco más adelante en la posibilidad de obtener la libertad o de convertirse en libertos. Entonces, el derecho romano les va permitiendo eso. También les permite en algún momento dado tener el derecho a una sepultura, digámoslo en términos dignos. El esclavo muere y se permitía que fuese como los hombres libres, ¿sí? Que tuviese derecho a una sepultura, a un acto de entierro, de velación, a las honras fúnebres en términos generales, de acuerdo a las costumbres romanas de la época. Entonces el humano, de alguna manera, humanizando, le va permitiendo abrir algunos espacios un poco más suaves, sin perder la esencia de que el esclavo no era persona y de que pertenecía a alguien que podía ejercer una potestad sobre ellos, ¿no? Hay, por ejemplo, una referencia histórica, permítanme, la busco por acá. Para ilustrar un poco más sobre este tema de los esclavos. ¿Cómo va evolucionando la figura de la esclavitud en el derecho romano? No es gratuita la afirmación ni la expresión que yo hago. Los tratadistas reconocen, por ejemplo, algunos citan en el libro de Derecho Romano de Samantha López, una profesora mexicana, se dice, por ejemplo, que con el correr del tiempo es a lo largo de los siglos, esto no es todo en términos de 24 horas ni así ipso facto, pues, ¿no? Se fueron imponiendo prácticas de humanización, de limitación de los poderes del dominus sobre el esclavo. Llegó un momento en que se le prohibió que lo tirara a las fieras. Que los esclavos hacían eso, los potestas, digamos, en alguna época de la historia romana, tiraban a los esclavos ya cuando era inservible, cuando por alguna razón de edad, de enfermedad, o porque me cayó gordo, porque me hizo una jugada suya, no sé qué, se divertían tirándosela a las fieras para ver el espectáculo horroroso de la fiera devorándose al esclavo. Entonces, el derecho romano llega a un momento en que le prohíbe al dominus tirar al esclavo a la fiera, a menos que una condena o una sentencia judicial contra el esclavo le permitiera al dominus hacer ese tipo de práctica. Pero ya por libre disposición del amo o del potestas o del dominus, llega un momento en que el derecho romano lo prohíbe. Le reconoce la libertad a aquel esclavo que por razón de vejez o de enfermedad, pues el viejo y el enfermo, digamos ya en fases avanzadas, terminales o qué sé yo, con enfermedades complicadas, pues se vuelve una carga para el amo. Entonces terminaban abandonándolo. De pronto no lo mataba por misericordia, consideración de alguna especie, entonces lo abandonaba. Cuando se daba... Profe, sí. Sí. Profe, usted dijo o sea, lo podían echar por una sentencia judicial. Sí. O sea que sí se tenía sentencia judicial, o sea, sí tenían como un fuero o algo así. Pero cuando me refiero a las acciones, me refiero a acciones de carácter civil. ¿Sí? No tanto de carácter penal, por supuesto que en ese sentido sí respondía, y respondía con la vida el mismo esclavo. Me refiero a las acciones de carácter civil porque no tenía patrimonio. Como no tiene patrimonio, yo no puedo demandar para reivindicar
civilmente un derecho mío. Y por consiguiente no se me puede demandar civilmente porque no tengo patrimonio, en la medida en que no soy persona. Pero penalmente tenían un grado de responsabilidad, desde luego. Y entonces lo podían sentenciar a la pena de muerte, claro. Ya. Decimos que las personas viejas o enfermas que eran abandonadas, llega un momento en que el derecho romano, un acto, digamos, en una posición humanista, le reconoce a esos esclavos en ese estado un tanto de postración y de abandono la condición de libertad. Para algunos eventos, al amo que por un acto desmedido de abuso de su potestas, un acto desmedido es un abuso, de su potestas, determinara matar al esclavo. Un ejemplo extremo. Se emborrachó y en medio de la borrachera le provocó matar al esclavo por divertirse. ¿Sí? Pues a ese amo llega un momento en que el derecho romano le impone también la pena de muerte si es que cometió ese homicidio en esas circunstancias. Entonces hay una serie de regulaciones de ese orden, ¿no? A ver qué otras viene por aquí. No, digamos que básicamente son esas. Las demás son como algunas prerrogativas, algunas concesiones muy, Profe, sí. profe, ¿qué pasaba en derecho romano cuando el esclavo era el que asesinaba al dominus? El esclavo que asesina al dominus, eso sí no pelaba la pena de muerte, por supuesto. No, Eso sí no, pero ¿era solo a él o al resto de los esclavos que le pertenecían a ese dominus? no, eso sí era a él, obviamente. ¿Solo a él? Ah, La ok, gracias. responsabilidad penal siempre se ha definido como personal, ¿no? Entonces, Personal, listo, gracias. responde por los hechos que comete penalmente el autor, a quien se declare como tal responsable directamente. ¿Puede extinguirse la esclavitud? Sí, ya lo hemos dicho que esa era una posibilidad, que yo me convirtiera en liberto por razón del acto de la manumisión. Entonces, yo puedo obtener la libertad. No sé si de pronto estamos sobre la hora, se me corte intempestivamente la charla o la conferencia. Voy a tratar de avanzar un poquito a ver si por lo menos logramos terminar el tema diseñado para el día de hoy. Entonces, ¿se puede terminar la esclavitud? Sí, se puede terminar. Se puede terminar por diversas figuras, por diversas formas. Una, por el acto de la manumisión de que ya hemos hablado. El acto de la manumisión por medio de la cual el potestad dispone la libertad del esclavo. Y eso lo podía hacer a través de dos formas jurídicas, por normativas del jus civile propiamente dicho, o por normativa de lo que llamaban los romanos el jus honorarium, que era un jus honorarium, recuerda que lo vimos en la clase pasada, era el derecho complementario, era un derecho normado o regulado por los pretores cuando asumían sus cargos, y entonces a través de ellos, de ese derecho honorarium, se podían crear algunas figuras, y entre esas se contemplaban algunos caminos que los vamos a enunciar, a través del cual se podía obtener la condición de liberto. Entonces, y la otra es por disposición ya expresa y directa de la ley. Cuando hablamos del jus, significa derecho. Ya sea jus civile o jus honorarium, implica que alguien dispone del derecho de libertad del esclavo. Entonces, pero lo puedo hacer por dos mecanismos jurídicos, por el jus civile o por el jus honorarium. Y la otra posibilidad es que por expreso mandato de la ley romana se tuviese derecho a tener la libertad. Entonces son dos figuras. En uno, el elemento subjetivo, que lo puedo encontrar en la norma del derecho civil o en la norma del derecho honorarium. Y la otra posibilidad es la objetiva, porque la norma del derecho romano dice en alguno de sus cánones que quien se encuentre en determinada condición obtiene la condición de liberto. Las figuras a través del jus civile son varias. La primera es la figura que se conoce como la vindicta. ¿Qué llamaban los romanos la vindicta? El acto mediante el cual el pretor, de una manera figurada,
el pretor colocaba ¿cómo es que se llama? Bastón, una especie de, eso tiene un nombre un poco, sí, el bastón de mando, que es símbolo de autoridad, que lo usan los generales de la República, en fin. eh, Usaban ese símbolo como distintivo del poder de esos funcionarios. Y entonces, cuando el funcionario colocaba sobre el acto en el que se expresaba la decisión de conceder la voluntad, eso se llamaba la vindicta, ¿no? Entonces, ¿y cómo era la vindicta? La vindicta era como una especie de, digamos, de proceso declarativo hoy en día. Esclavo y dominum iban ante la autoridad romana y le decía, el dominum expresaba, por eso digo que era como una especie de proceso declarativo, es mi voluntad concederle la libertad al esclavo fulano de tal. El esclavo manifestaba su decisión de aceptar, declaraba que aceptaba la concesión de la libertad y por consiguiente su paso al régimen jurídico de los libertos. Su paso al régimen jurídico de los libertos. Es probable que, pues seguramente por naturaleza es apenas obvio inferirlo, pues la gran mayoría de los esclavos aceptaban, pero es eventual y cabía en el derecho romano que el esclavo por alguna razón muy particular se abstuviera de dar ese paso a la condición de liberto y prefiriese seguir teniendo la condición de esclavo. Eso finalmente él lo decidía en el acto de vindicta que se cumplía frente al pretor o frente a la autoridad romana. ¿Y qué hacía el pretor o la autoridad romana? A esa declaración que se llenaba en un documento, se escribía, ¿sí? Que era el título por medio del cual se legalizaba la expresión de libertad, él colocaba su bastón, su aparatico ahí, símbolo de su autoridad romana, y eso se llamaba la vindicta. Y por eso esa era una de las formas en el jus civile de adquirir, de otorgar la manumisión, valga decir, de adquirir la condición de liberto. Una segunda posibilidad era lo que se llamaba el censo. ¿Qué era el censo? Yo, Dominus, me voy ante la autoridad romana encargada de llevar ese control, lo que se llama el censo de la población o de la gente, y hacía inscribir en el listado de ciudadanos al esclavo. Entonces yo iba y le decía, vea, señor registrador, por decirlo en algún término de hoy, a la autoridad romana encargada de llevar ese control censitario, hágame el favor e inscribe a fulano de tal, a Pedro, a Juan, a María, a Berta o a Luis, al que sea, lo inscribe como ciudadano, porque a partir de hoy, por este acto, lo estoy catalogando como ciudadano, y automáticamente, por virtud de la inscripción en el censo, adquiría la condición de liberto. Una tercera figura en ese sentido es la denominada el testamento. El testamento. Yo podía, como es lo usual en los testamentos, declarar en ese documento que hago antes de morir para repartir mis bienes y para determinar cómo se accede a la posesión, a la sucesión de mi patrimonio. El potestas podía determinar allí, uno, a partir del momento de mi muerte, el esclavo Pedro queda libre. O dos, podía decir, a mi heredero, fulano de tal, le adjudico el esclavo Pedro, pero esa condición de esclavo se mantiene hasta tal fecha, porque la conveniencia era esa, un proceso de producción, qué sé yo, en una finca, trabajo, en fin, lo que fuera. ¿Sí? Se mantiene hasta tal fecha la condición de esclavo y a partir de ese día él queda libre. O a partir de tal condición, una determinada condición. Las obligaciones están sujetas o a un término o a una condición para su cumplimiento. Entonces él podía poner una condición. ¿Sí? Entonces, él podía en el testamento reglamentar ese paso de esclavo a liberto. Y en último término, lo decía hace un instante, una especie de práctica o de ceremonia religiosa, el ius sacrosanctis, una cosa así, ius sacrosanctis ecclesis, ius sacrosanctis ecclesis, ¿sí? Era un derecho sacramental de la iglesia que se adquiría por virtud del acto de la iglesia, el ius sacramentis ecclesis, repito, en una traducción literal aproximada, derecho que se adquiere por virtud de la potestad de la iglesia, en el que
Y lo decía básicamente por cuando había una afinidad de pronto de carácter religioso entre el potestas y el esclavo muchas veces, entonces concurrían era ante la autoridad religiosa, ante el obispo concurrían y en una ceremonia religiosa en la que debían o en la que estaban también presentes los fieles, el potestas expresaba por virtud de la gracia y de la convicción religiosa, la religión pregonaba la libertad de las personas y la eliminación de todos los tratos, digamos, discriminatorios o infrahumanos, eh, afirmaba ante la autoridad religiosa, aquí no es ante el juez, ante la autoridad civil, no, aquí es ante la autoridad religiosa representada en el obispo que le concedía la libertad. Y entonces era también un procedimiento para adquirir la condición de liberto. Por el jus honorarium, que era un derecho, digamos, como de segunda categoría, un derecho complementario, una serie de prácticas que terminan finalmente teniendo connotación o relevancia jurídica, podía ocurrir a través de varias maneras. Digamos, como las más usuales es lo que en el derecho romano se llama inter amicos, entre amigos, interamico, amico en italiano es romano o en latín. Interamico, entre amigos. Yo libre le podía decir a mi amigo que también era libre que Pedro, mi esclavo, lo convertía en liberto. Y esa aseveración atestada debidamente por mi amigo le daba validez para que él obtuviera la condición de liberto. Puede que yo me muera, yo le manifiesto a mi amigo que le voy a dar a mi esclavo Pedro la libertad, no alcancé ni a atestarla, ni a ir a hacer la vindicta, ni a ir a la ceremonia religiosa, pero por supuesto la aseveración de mi amigo podía tener la validez suficiente para concederle la condición de liberto a ese esclavo. Per epistolam, dice el derecho romano en latín, por epístola, por carta. Epístola es carta, ¿no? Es un término muy latino y muy usado en el lenguaje religioso, bíblico. Las epístolas son textos escritos. Entonces, por epístola, yo escribía una carta. Mi querido Pedro, usted ha sido mi esclavo toda la vida por tal razón, porque me provocó, por cualquiera que fuera la razón, me permito manifestarle a través de este documento que lo declaro libre. Y ese título, esa carta era el título de el esclavo para adquirir la condición de liberto. Y había todavía una práctica ya cuando la relación entre amo y esclavo, entre potestas y esclavos se hacía un tanto familiar. Por muchas razones se podía generar, como en todas partes, hay empleados que se vuelven mucho más afines con sus empleadores o con sus patronos y a veces generan una relación que va más allá de la meramente laboral, se torna en un plano personal y terminan muchas veces hasta vinculados familiarmente. Entonces los romanos consideraban ese tipo de circunstancias postmensán, es decir, que la manumisión se podía adquirir para acudir a una expresión un tanto metafórica cuando el esclavo se sentaba en la mesa a comer con el amo o con el potestas, se entendía que esa era una expresión de concesión de la categoría o de la calidad de liberto. Entonces eran prácticas que por el derecho honorarium, que es un derecho complementario al jus civil, el derecho dominante era el jus civil, pero se idea el derecho complementario, el jus honorarium, que permitía a través de estas figuras igualmente que se pudiera adquirir la condición de liberto. Y finalmente, para cerrar la sesión de esta noche, dijimos, la otra manera era por disposición de la ley, porque la ley expresamente, ya el derecho objetivo, no el subjetivo es el que depende de mi voluntad, sino el derecho objetivo, el que está contenido en la ley por definición normativa, hay circunstancias que los romanos previeron para obtener la condición de liberto. Primera, por prestar determinados servicios al Estado. El Estado romano premiaba a determinados esclavos que valoraba o consideraba que eran, para traer una expresión muy nuestra, dignos de ganar la cruz de Boyacá, de ser condecorados por servicios prestados a la patria, pues valoraba. El Imperio Romano consagraba esa posibilidad y si fue que en una batalla, qué sé yo, en una guerra, en fin, en un momento
determinado se consideraba que el concurso del esclavo fue muy importante para los intereses del Estado romano, del Imperio romano, de la sociedad romana, la ley efectivamente autorizaba que se le otorgara la libertad, la condición de liberto a ese esclavo. Lo dijimos también hace un rato, y eso lo recogió el derecho romano, cuando el dominus abandonaba al esclavo por enfermedad. Entonces le daba la libertad. La ley romana podía aferrarse de ahí para obtener la libertad como tal. Cuando yo lo vendía y alguien lo compraba con la condición de liberarlo, tenía que hacerse efectiva esa condición. Tenía que hacerse efectiva esa condición, que no solamente tiene un contenido humanitario, sino también digamos, una situación de equilibrio económico. Yo puedo vender un esclavo o digo, véndamelo, yo lo quiero comprar porque yo lo quiero liberar. Y esa circunstancia que procura o que hace factible el negocio, la razón de ser del negocio, puede que eso varíe el precio del objeto. Puede que eso varíe el precio del objeto. Entonces, efectivamente me lo vendieron porque yo lo voy a liberar y resulta que yo no lo libero. Entonces, ahí se hacía efectiva, por virtud normativa, por principio de la ley, el derecho del liberto, el derecho de ese esclavo a tener la condición de liberto. Guardadas proporciones, es como si yo le dijera al ganadero, véndame el toro suyo, el que ha tenido toda la vida como reproductor de su ganadería, véndamelo para matadero, para carne, y él me lo vende, ¿me lo va a vender como reproductor? No, me lo vende para matadero. Obviamente tiene un precio diferente, pero yo lo llevo y lo utilizo como reproductor. Entonces, esa es la situación. Hay una especie de defraudación en el negocio y entonces hace que en el derecho romano, cuando se trataba del esclavo dado en venta para liberarlo y se incumplía la condición, por virtud de la normatividad romana, adquiría la condición de liberto. La última posibilidad era básicamente con las mujeres, ¿no? Yo vendía la esclava, pero yo le ponía una limitante al que la compraba. Usted no la puede volver prostituta, usted no la puede someter a esa práctica. Y si el nuevo amo la sometía a ese modo de vida, a esa práctica, pues por supuesto la esclava adquiría la libertad. Caso que se presentaba por sobre todo con esclavas muy, muy bonitas, muy atractivas físicamente, y que a veces se adquirían con la función vulgar, si se me permite el término, de someterlas únicamente al proceso de reproducción o de satisfacción sexual de los otros esclavos. Entonces, yo la vendía, claro, pero podía ponerle esa condición al comprador, y si el comprador la incumplía, por virtud de la ley, esa dama adquiría la condición de libertad. ¿Alguna pregunta, algún interrogante? Profe, y ahí en ese caso, ¿quién podría apelar a esa condición? O sea, ¿directamente el antiguo dueño o el mismo esclavo podía? No, el antiguo dueño podía reivindicarla, por supuesto. El antiguo dueño podía reivindicarla porque, digo, se le ha desconocido un acto negocial, pero el beneficio o la consecuencia no era que regresara a su patrimonio, porque de todas maneras ella demostró un ánimo de desprenderse de ella, sino concederle la libertad al esclavo. Y se consagran algunas figuras la limitación para el esclavo, básicamente, en materia de acciones no son las relacionadas exclusivamente con su patrimonio, porque no era persona y en ese sentido no podía tener patrimonio. Pero, como lo advertíamos antes, podía responder penalmente si se veía incurso en conductas delictivas y se crean algunos mecanismos con ese proceso de humanización de la esclavitud. En la medida en que se le reconoce, digamos, un tratamiento mínimamente digno, pues también se le reconoce la posibilidad de que puedan invocar el mecanismo de protección necesario para reivindicar ese derecho. Entonces se les permitía también que accionaran en ese sentido. No pueden accionar es como, o en la perspectiva de lo patrimonial, porque ese sí fue un derecho que mientras se tuviese la condición de esclavo, no se podía disponer. Bien, jóvenes. Pero ¿sí? En caso, por ejemplo, de que el esclavo fuera llevado, digámoslo así, a otra ciudad y no pudiera el antiguo dueño darse cuenta, ¿el esclavo tenía alguna persona a la cual acudir, alguna fuente a la cual acudir para hacer valer eso o no? Digo que se van creando unas acciones, ¿sí?
En la próxima clase, cuando hablemos de las acciones, ahí las contemplaremos, en las que él se podía fundar. Y existen también unas especies de agencias oficiosas, ¿no? De agencias oficiosas en que alguien que pueda ser conocedor de la situación pueda solicitar que se haga la protección oportuna. Cuando hablemos del tema de las acciones judiciales, por supuesto, ahí veremos ese tipo de mecanismos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta sobre el particular? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Me preguntaban? Sí, profe, Luis Candela quería hablar, pero es que el sonido de él a veces se pierde. Hay una figura Ya. que era una persona libre que cultivaba la tierra, ¿sí? Sí. Pero entonces esto también decía que no estaba sometida por el dueño, o sea, y podía casarse y adquirir bienes. Sí. ¿Hay algo más especial en eso? ¿En qué sentido? Es decir, si yo soy libre y tengo unos bienes y por alguna circunstancia me convierto en esclavo, ¿sí? Pues obviamente pierdo el derecho a mantener ese patrimonio. ¿En ese sentido la inquietud suya o en qué orden es que la plantea? Bueno, profe, lo que pasa es que hablamos de la figura de los esclavos, Sí. ¿sí? Ya sabemos que son los que no tienen derechos o son unas cosas. Ajá. Y hablamos de los libertos, fueron los que recuperaron, pero hay una figura intermedia que es el colonato. ¿Eso es importante o no? Sí, el colonato está previsto en el derecho romano, efectivamente. Está contemplado permítame aquí, como una figura del derecho romano que no tiene, digamos, pues una connotación, a mi juicio, así de una relevancia, pues muy particular o muy significativa, pero obviamente que existió como figura en el derecho romano. Permítame aquí, yo le hago una referencia un tanto más detallada en los términos de algún autor sobre la figura del colonato. Que es efectivamente una condición jurídica un tanto intermedia, como usted lo anota. Dice este autor, figura que se conceptualiza como de interés fiscal y agrícola, ya que buscaba tanto que se pagaran impuestos por la tierra como que ésta se trabajara. El hecho es que una persona interesada en trabajar la tierra, figura que se adquiría por medio de la herencia y su principal objetivo era que se trabajara la tierra misma que no podía ser abandonada. El pago al dueño de la misma podía realizarse tanto en especie como en dinero, y quien adquiría el colonato se encontraba atado a él, es decir, no podía abandonar la tierra de manera voluntaria. Al colono se le prohibía vender sus bienes sin el consentimiento del dueño de la tierra, debido a que estos se encontraban en garantía de pago por la renta. Entonces era una figura en la que sí, efectivamente, esa persona, quien tenía la condición de colono, a través de la figura del colonato, guardadas proporciones, una especie de contrato de la parcería de hoy en día, pues quedaba vinculado a la tierra. Y si bien la trabajaba y tenía derecho a percibir, digamos, alguna utilidad, pues no podía disponer sin el consentimiento del dueño de la tierra. Bien, ¿alguna otra inquietud? Doctor, muchas Bueno, jóvenes, los dejo descansar porque ya son más de las 10 de la noche. Les agradezco muchísimo su presencia, su interés, su participación en la clase. Nos veremos el lunes para continuar avanzando en este tema y nos referiremos ya a algunos aspectos del status civitatis, es decir, a la condición de ciudadano de la persona. Profe, el miércoles tenemos clase contigo Sí. también. ¿Perdón? El miércoles también hay clase contigo. También tenemos clase a la misma hora de hoy, creo que la podemos programar. Entonces, ustedes el miércoles tienen clase ¿hasta qué horas? Normalmente presenciales de 6 a 9, pero el doctor Manuel la está programando casi siempre a las 7 de la noche. Y tenemos parcial oral con él el miércoles. Entonces, no sé, doctor, si él se tomará
No, pero a mí me da tiempo. pena con el doctor Manuel, pero pues yo no puedo sacrificar mi horario porque tengo que cumplir. Yo No, programo el la de él clase. es de 6 a 9. Ah, bueno, yo la programo a las Normalmente es 9. de 6 a Yo 9. la programo a las 9 y hacemos la clase de 1 hora, como si fuera presencial. Entonces la Listo, la programamos a las 9 y la hacemos hasta las 10. Listo. Listo, jóvenes. Muy buena noche para Bueno, todos. doctor, que Gracias, que descanse. descansen. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.